pizarra y vamos a entonces a hacer un pequeño repaso de lo que serían los métodos. Estos métodos que son el método de... Vean cómo... Vamos a ver cómo se llaman estos métodos. Métodos o teorema. De las corrientes de malla. Tenemos uno, que son los más importantes. Después hay otro que es muy importante también, ese no sé si lo vieron, el teorema de Thevenin, pero ya lo vamos a ver mucho más adelante. El teorema de Thevenin y Norton, digamos que de todos los teoremas son los más importantes. Pero estos también, porque me permite resolver de una manera sencilla circuitos. Y después tenemos el otro, que sería el teorema de tensiones de nodos. Bueno, la palabra nos dice, este teorema usa la primera ley de Kirchhoff. O y este usa segunda ley de Kirchhoff. O la que habíamos dicho, ley de tensiones de Kirchhoff. Bueno, esto directamente lo vemos con ejemplos. Vamos a ver el primero. Teorema de las corrientes de malla. Bueno, ¿en qué caso se usa este teorema? Vamos a dibujar un circuito, vamos a poner un ejemplo. De uso de teorema. Dado el siguiente circuito, calcular la corriente. Ya anoto qué corriente, esperen que dibujo el circuito. Vamos a dibujarlo. Vamos a hacer dos mallas para no complicarnos.
supongamos que tenemos este circuito que está acá, en el cual tenemos 3 fuentes de alimentación, 3 baterías, y nos piden calcular la corriente I. La voy a marcar acá, miren, la corriente I. Esto es lo que nos piden. La corriente I. Esta. Perfecto. Bueno, vamos a poner las resistencias. Y vamos a poner los datos. Bueno, esos son los valores que tenemos. R1, R2, R3 y vamos a poner E1, E2, y E3. Bueno, estos son valores que le puse acá ahora. Vamos a ver qué resultados obtenemos, ¿no? Esperemos que tengamos un valor, pero lo importante es cómo aplicar el método acá. Entonces, vean lo que me piden. Tengo un circuito que, ¿cuántas mallas tiene este circuito? ¿Qué les parece? ¿Cuántas mallas tenemos acá? 3. 3 mallas, bien. Hay 3 mallas. Entonces, el teorema de corrientes dice, 2 puntos. La cantidad de ecuaciones para resolver el circuito será la cantidad de mallas menos 1. ¿No? Menos 1. O sea, la cantidad de mallas menos 1 me va a dar cuántas ecuaciones voy a necesitar. Entonces, ecuaciones para resolver el circuito. Cantidad de mallas menos 1. Cantidad de mallas del circuito 3 menos 1. Ecuaciones para resolver el circuito 2. Entonces, ecuaciones para resolver el circuito es igual
a cantidad de mallas que voy a utilizar. Dos ecuaciones. Dos ecuaciones. O sea, se eligen o se toman o se escogen dos mallas del circuito las mallas del circuito van a ser las más convenientes. Veamos, ¿qué quiero decir con las más convenientes? Vean ustedes qué es lo que yo tengo que hacer. Tengo que resolver la corriente que pasa, esta corriente I que pasa por R3, por R4. Entonces acá tengo que elegir corrientes de malla. ¿Qué significa corrientes de mallas? Tengo que elegir dos mallas y marcar las corrientes que circularían por esas mallas. ¿Recuerdan eso? Marcar las dos corrientes que circulan por cada una de las mallas. Generalmente lo que puedo hacer es, si a mí me piden calcular esta corriente, esta corriente I, esta corriente que está acá, yo voy a tratar de elegir las mallas de manera tal de que esta corriente I que está acá y que pertenezca a una malla, trate de ser la única corriente que circularía, ¿por dónde? Por esta rama de la malla. Estas ramas de la malla. No se olviden que toda la malla puede ser esta, o, por ejemplo, este circuito puede tener esta otra malla. O este circuito puede tener esta otra malla. Entonces veamos, si yo elijo esta malla, por un lado, y por otro lado elijo esta otra malla de acá, interna, y a la verde la llamo malla 2, y a la amarilla la llamo malla 1, yo puedo ver que por esta rama que está acá, por esta rama, y por esta otra rama, y por esta otra rama de la malla 1, circula la corriente I. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta malla que la llamé la malla 2? Por esta malla 2 voy a tener circulando, me quedó color verde acá porque se superpusieron los colores. Voy a tener circulando la corriente de la malla 2, en este sentido. Vamos a suponer así. Y yo dije que por acá tenía circulando la corriente de la malla
1. Por lo tanto, yo voy a tener acá arriba, a donde tengo esta rama y esta rama, voy a tener circulando las corrientes de malla 2 y malla 1. Mientras que por R2, solamente voy a tener circulando la corriente de malla 2. Esas mallas las podría haber elegido, pero no me ayuda mucho para resolver el circuito. Lo que puedo hacer es elegir no la malla externa, sino las dos mallas internas. Si elijo las dos mallas internas, voy a tratar de borrar, no puedo borrarlo esto, bueno, voy a dibujar el circuito acá abajo. Total, tenemos los datos aquí al costado. Bueno, no sé qué le pasó al OneNote. Voy a dibujar el circuito de nuevo. Creo que esto estaba de esta manera. Bueno, vamos a tomar las mallas. La corriente que yo quiero calcular es esta que viene por acá. Muy bien. Entonces, vamos a calcular esa corriente I. Y para eso vamos a plantear dos mallas. Planteamos dos mallas. Esta que está por acá miren cómo dibujo la corriente, la llamo malla 1, y esta corriente que dibujé en la malla, la dibujé teniendo en cuenta esta fuente. Bien. Más y menos. Como que la corriente sale de acá. Acá tengo la otra fuente de alimentación, la otra batería, y la corriente está entrando a positivo. Pero bueno, yo elegí este sentido y a esta corriente la llamo corriente de la malla 1 y este es el sentido positivo. Entonces, si yo ya elegí este sentido positivo, es como que toda es la corriente de la malla, es esta. Si voy a tomar la malla 2, voy a elegir el mismo sentido. O sea, el sentido de la corriente de la malla 2 va a ser este. El mismo sentido de la corriente de la malla 1 que
es una casualidad que dé con este sentido que pusieron acá para resolver el ejercicio, ¿no? Este sentido que puse aquí para resolver el ejercicio, ¿no? Porque fue arbitrario, ¿no? En un ejercicio uno quiere marcar, bueno, calculen esta corriente, eso es arbitrario. Yo después planteo mis sentidos de las corrientes y acá, bueno, me coincide la corriente de la malla 2 con la corriente I2 y con la corriente que me pide. Entonces yo acá ya estoy en condiciones, perdón, y digo que también esta corriente es positiva. Acá ya estoy en condiciones para plantear las ecuaciones de malla. ¿Cómo planteo las ecuaciones de malla? ¿Qué dijimos? Ecuaciones de malla, la segunda ley de Kirchhoff, ecuaciones de malla, segunda ley de Kirchhoff, y vamos a trabajar con la malla 1. ¿Se anima a decirme cómo quedaría la ecuación malla 1? Entonces, ¿qué es lo que usamos? Nosotros usamos que la sumatoria de las fuerzas electromotrices menos la sumatoria de las caídas de tensiones es igual a 0, o es igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. Cualquiera de las dos, en definitiva, es la misma ecuación, es la que voy a usar para ahora realizar la malla 1 y luego la malla 2. ¿Alguien quiere decirme más o menos Yo, profe, pondría E1 menos R1 por I1 menos R2 por I2 a ver, menos E2 vamos a anotarlo. Me dijiste E1, ¿está bien? Bien, ¿qué más? menos R1 por I1 R1 por la corriente de malla, ¿no es cierto? Y 1 que es la corriente de malla. Sí, ¿qué más? sí, menos R2 por la corriente de malla Muy bien. ¿Y qué más me habías dicho? menos E2 Muy bien. es igual a 0. Bien. A ver, vamos a hacer un alto acá. Acá, disculpen, acá como está planteado, esto está bien, está bien, está bien, y este E2, me imagino que todos se dan cuenta que es porque acá E1 es positivo porque la corriente de la malla, ¿no es cierto?, sale del positivo, entonces es positiva con mi regla de signos. Claro, y acá la corriente de malla está entrando a E2, entonces por eso el negativo. Y estos negativos que hay acá, estas restas, son las caídas de tensiones. Pero acá falta algo en esta ecuación. Miren, ustedes me pusieron E1 y E2. Bien, E1, que está acá, y E2. Pero E2 está en esta rama del circuito. Entonces, en esta rama del circuito,
ustedes pusieron R2, que está acá, con I1. Pero ¿qué otra corriente pasa por esa rama del circuito? La de la otra malla. Claro, la de la otra malla. Exacto. Pasa la corriente de la otra malla, que ahí hay una combinación de corrientes. Entonces, la tengo que colocar acá. Va a producir una caída de tensión que va a ser R2 por la corriente de la otra malla. La voy a poner, así se identifica bien. Creo que acá también le voy a poner, para que se sepa que es de la otra malla. ¿Y qué signo le pondríamos? Me falta poner el signo. Positivo. Positivo, muy bien. Bueno, veo que están con el tema. Muy bien. Están con el tema. Felicitaciones. Y miren, ahí tengo la malla 1. Entonces lo que voy a hacer es acomodar la ecuación. Ahora lo que viene es álgebra. Es dejar las fuentes de alimentación por un lado. E1 menos E2. Acá ponemos el signo igual. Y pasamos las corrientes I1, pero las voy a agrupar las corrientes. Miren lo que hago. I1, a ver, ustedes me dicen si se entiende lo que hago, si no, hago el paso intermedio. ¿Se entendió lo que hice? Pasé Sí, profe. R1, bueno, pasaron positivo. Bueno, y ahí tenemos una ecuación. Muy bien, ahí tenemos una. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a calcular la malla 2. Bien, veamos la malla 2. Miren que aquí acá corregí este sentido, que lo había puesto al revés. Bueno, ¿cómo sería entonces? A ver, ¿quién me puede decir? La malla 2. Yo haría menos R3 por I por la corriente de la malla 2. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? Menos R4 por la corriente de la malla 2. Sigamos. Más E3 Muy bien. más E2 ¿Y qué más? menos R2 por I de la malla 2 No. ¿Qué más? más R2 por I de la malla 1. Y todo esto Y eso igual a 0. igualado a 0. Perfecto. Entonces, acá hacemos lo mismo. E2 y E3. E2 y E3, perfecto. Los signos que pusieron E2 y E3, porque en los dos casos, ¿no? La corriente está saliendo por positivo y para mí cuando sale de positivo es positiva. Muy bien. Hacemos exactamente lo mismo y ponemos E2 más E3
ponemos el signo igual acá y llevamos del otro lado de la misma manera, pero miren lo que hago. Acá pongo más y 2, hago exactamente la misma agrupación. Es R3 más R4 más R2, y de este lado me quedaría menos R1 por I1. Acá tengo la otra ecuación. Bien. Vean, tengo una ecuación acá. Menos R2, perdón. Sí, no escuché, ¿cómo? Si no es menos sí, R2 esto, por perdón. 1. Esto es R2. Eso. Miren, tengo las dos ecuaciones. Si nosotros las vemos, las dos ecuaciones, vean que acá este término que me aparece negativo, menos R2 por I2, acá también aparece, pero menos R2 por I1. Y si nosotros vemos esto, hay como una cierta simetría acá entre, si yo comparo lo que pasa acá y acá con lo que pasa de este lado y de este lado, hay una simetría. Esto se va a dar siempre. Eso se va a dar siempre. Y es un indicio de que lo que nosotros hicimos está bien. Acá lo que hicimos, bueno, en el planteo está bien. O sea que, como planteamos el circuito, puede haber errores de cuenta, sí, pero ya el circuito acá está terminado, porque todo circuito eléctrico, y ahora se va a cortar, todo circuito eléctrico tiene una parte que es planteo de ecuaciones, que es la parte física, y después, bueno, viene la parte matemática de la resolución. Así como está planteado el ejercicio, está bien. Lo que falta para el planteo es decir que la corriente I que me ponen acá como incógnita, la corriente I, ¿cuál de todas estas corrientes va a ser? Y va a ser la corriente de la malla 12. Entonces, lo único que tengo que hacer yo para resolver el ejercicio es usar estas dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y 1, y 2, y 1.